Señor, amén y amén. Hoy bien, vamos a mirar en la palabra del Señor. ¿Recuerdan que había un texto para memorizar? ¿Cuál era? Gloria Estela. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a todos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Primera de Pedro 4:10. ¿Quién más se lo aprendió? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro conforme a la multiforme gracia de Dios. Cada uno según ¿qué? El don que ha recibido. Muy bien, vamos a mirar en la palabra del Señor acerca del servicio. Y entonces seguimos estudiando en la Biblia acerca del servicio y vamos a mirar Génesis capítulo 24, versículo 18. Génesis 24, 18. ¿Quién lo tiene? Mira ya. Mano y le dio a beber. De acuerdo a ese texto, ¿cómo definiría un espíritu de servicio? O sea, que a ella no le importó de pronto lo que estuviera haciendo o algo y le dio de beber. O sea, Ok. Y la otra es, ¿lo puede aplicar a su vida? Sí, claro. Se puede aplicar. Entonces, no... ¿qué estaba mirando ella? El bien del otro, ¿no? Su propio bien. O sea que tenemos que estar dispuestos a servir independientemente de lo que estemos haciendo, si estamos ocupados o no estamos ocupados, y eso lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Mateo capítulo 20, versículo 27 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 27 al 28. ¿Puedes leer? Mateo 20, 27, 28. El que quiere ser el número uno entre ustedes debe ser su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo te da Jesucristo en cuanto a servir a otros? Pues que nosotros debemos servir a las demás personas sin fijarnos en quién sea que haga. Sin Sí. fijarnos en qué sea que hagan. Pero, ¿y el ejemplo de Jesús cuál es? Manuel. El de amarse los unos con los otros. Amarse los Como unos a los Él otros. nos amó. De la misma manera en que Él lo hizo. Gloria. El que Él no se preparó para que nadie lo sirviera, sino que Él empezó a servir. Él empezó a hacer su obra sirviendo a los demás, sanando, enseñando. Dio ese ejemplo para que nosotros sigamos eso. ¿Qué le gusta a usted más? ¿Servir o que le sirvan? Honestamente, delante de Dios. No el ideal, sino honestamente, delante del Señor, ¿qué le gusta más a usted? ¿Que le sirvan o servir? Que nos sirvan. Eso es lo que nos gusta. Aquí ponemos cara de santos y decimos servir. No, nos gusta que nos sirvan. Eso nos gusta. Pero ¿cuál es el ejemplo que el Señor nos dejó? Servir. Y cuando el Espíritu del Señor está en nuestra vida, entonces servimos. Y no se vuelve una carga para nosotros servir. En todo el país usted encuentra gente con una capacidad de servicio al prójimo, Sí. y están corriendo peligro de muerte, que van a matarlo, saben, pero a ellos les importa 5 centavos, que si lo matan o no lo matan, que ese es problema de otro. Dice, y ellos siguen sirviéndole. Ahí vemos actualmente en el Chocó, cómo
matan a uno y se pone otro enseguida ahí a servirle a la gente. Hombre, Hay mucha gente con espíritu de servicio. Pongámonos allá en un monte de eso, mosquito, plaga que da miedo, el agua le da a uno hasta por aquí, pero no tiene con qué tomarla, porque el agua no es pura, sino de los ríos eso, pasando necesidades, todas las necesidades que usted crea, y ahí están ellos sirviéndole a su humanidad, a su pueblo. Esa es gente que tiene un espíritu sacrificial y va y sirve en asuntos extremos y demás, pero aprendamos a servir en las cosas pequeñas. O sea, no tenemos que, eso sí es servicio, ir al Chocó y meterme por allá en la montaña, pero ¿y en mi casa? ¿Qué estoy haciendo en mi casa? Y con mi familia. ¿Qué estoy haciendo con mi familia? Y con el vecino. Y cuando vamos cruzando la calle y de pronto hay un ciego tratando de cruzar la calle o una persona en silla de ruedas. Y no, simplemente miramos, puedo pasar y arrancamos. Y el otro ahí esperando quién le dé la mano. Alguien cargando algo, levantando algo y pesado y todo, y nosotros simplemente miramos. O sea, el servicio, hay gente con un espíritu de servicio, de cosas altruistas y todo, y eso es muy valioso. Pero empecemos por lo sencillo. Empecemos por servirnos entre nosotros. Empecemos por servir a la familia, empecemos por lo pequeño. O sea, no tiene que entregar su cuerpo para ser sacrificado. No. Empiece por lo sencillo. Jesús dice, oiga, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa y es servido o el que le sirve? Y pues todos dijeron, pues obvio el que se sienta a la mesa para que le sirvan. Mire, he visto cristianos aún maltratando un mesero en un restaurante porque le sirvió mal, o porque le trajo mal una comida, o porque de pronto se le volteó el vaso de jugo, y tratándolos mal, y cristianos. Los he visto. Y esa persona está prestando un servicio. Y aunque está prestando un servicio, no tengo por qué maltratarlo. La señora o el señor, porque ahora hay señores también que van y arreglan las casas, que le están prestando un servicio. ¿Usted les está pagando? Sí, les está pagando, pero no tiene por qué maltratarlo, simplemente porque le está pagando. ¿Le están prestando qué? Un servicio. Así sea pago, pero le están prestando un servicio. Tratémoslo bien. Comencemos por ahí. O sea, comencemos por lo sencillo. No tiene que flagelarse para decir estoy sirviendo, ¿no? En lo sencillo. Hagámoslo en lo sencillo. ¿Eso es qué? La muestra que nos dio Jesús. Vea. Se sentó la iglesia a comer. Y la costumbre en esa época, cuando se sentaban a comer, era que alguien tenía que lavar los pies de la gente que se sentaba a comer. Y ese que tenía que lavar los pies era un siervo. Pero en esa época habían diferentes tipos de siervos, porque habían siervos de categoría y siervos de baja categoría. Por ejemplo, estaba el oikónomos. El oikónomos era el mayordomo. ¿Recuerdan a José? Cuando José va a la cárcel, en la cárcel termina siendo ¿qué? Jefe en la cárcel, el administrador en la cárcel. Cuando lo venden como esclavo en la casa de Potifar, él es esclavo, lo venden como esclavo. ¿Pero era qué? El mayordomo, el oikónomos, o sea, era el encargado de la administración, y le entregaron todo, menos la esposa de Potifar. Tenía todo.
Cuando fue al faraón, él sigue siendo esclavo. ¿Y qué hace en el palacio del faraón? Ser el administrador, o sea, era el oikónomos. Había otro esclavo o una esclava que era la aya. Y la aya también era una sierva, era una esclava, pero de categoría. Porque era la encargada de cuidar a la señora, de vestir a la señora, de peinarla, de arreglarla. Entonces, era una esclava, pero una esclava ¿de qué? De categoría. Estaba al lado de la reina, peinándola, arreglándola y todo. Había el mentor. Y el mentor era otro esclavo, pero era el encargado de educar los niños. Y educarlos en todo. Educarlos en el arte de la guerra, educarlos en la administración, educarlos en aprender a leer, a escribir. O sea, ese era el mentor, era un esclavo, pero ¿era qué? De categoría. Pero había otro esclavo que era el doulos. En la palabra griega doulos, el doulos era el esclavo de esclavos. O sea, el de más baja categoría, esclavo de esclavos. O sea que ese tenía que servirle al mentor, a la haya, porque era el esclavo de esclavos. A ese era el que le tocaba lavar los pies, porque era el oficio por el piso. Y todos se sentaron a la mesa esperando quién iba a lavar los pies. Y me imagino la escena y todos miraron a Pedro. Y entonces Pedro dice, ¿y qué les pasa a ustedes? ¿Yo lavar los pies? Yo soy Pedro. Yo soy el discípulo más aventajado. Yo fui el que dije, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo así que con semejante expresión yo voy a lavar los pies? Y entonces miraron a Juan, al muchacho, al joven. Y Juan dice, ¿y estos jurásicos qué les pasa? ¿Yo lavar los pies? ¿Cómo así? Si somos los jóvenes estamos es para que nos vean, para pararnos allá en la alabanza, para manejar equipos, para otras cosas. No, ¿yo lavar los pies? No. Y se levantó uno de la mesa, fue al rincón, cogió la ponchera y la toalla y se agachó a hacer el trabajo del doulos, esclavo de esclavos, a lavar los pies de todos. ¿Recuerdas quién fue? El Rey de Reyes y Señor de los señores. Y con eso nos enseñó que estamos es para servir. Estamos es para eso, estamos para servir. No estamos para otra cosa. Yo no estoy aquí para mandar, ni para gobernar. Estoy para servir. A eso me llamó el Señor. Ministro del Evangelio. La palabra ministro es siervo, sirva, es sirva. Entonces tenemos que aprender ¿a qué? A servir. Y nos cuesta, pero tenemos que aprender a servir. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Nos enseñó, mostró en la acción qué es lo que debemos hacer nosotros. Mostró con las acciones qué es lo que debemos vivir. Y después lo comenta el apóstol Pedro en la carta, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, y dice, ustedes saben cómo él vivió entre ustedes sirviendo a los demás. O sea, predicando, hablando acerca de Jesús, que dice, y ustedes saben cómo él anduvo sirviendo y haciendo el bien. Mateo 22, 37 al 40. Pedro. Pero yo en 40 y pico de años de estar en el Evangelio, no he visto todavía el primero. El único que yo conozco, no lo conocí, pero sí lo conozco bien, la historia de él. Es San Pedro Claver, que era esclavo de los esclavos. El único que yo he visto en el mundo que tiene el título de esclavo de los esclavos. Y para fregar la vida es un católico, imagínense. San Francisco de Asís también era, ¿cómo es? Un fraile católico y también servía.
O sea, dedicó su vida al servicio. Hay mucha gente, Teresa de Calcuta. Ujú. Sangrando y toda esa cosa. Claro. Él era el que... Él hizo un servicio bien, muy altruista. Y esa es una vida ¿de qué? De servicio. Pero como les digo, no espere a hacer lo más grande. Comencemos por lo pequeño. Comencemos por lo sencillo. Eso es como el que dice, no, si tuviera plata diezmaba. Si no diezma ahora de lo que tiene, cuando tenga plata tampoco lo va a hacer. Eso es carreta. Entonces no espere tener plata para dar. Dé de lo que tiene. No espere a una obra grande para usted ver cómo sirvo. No, sirva ahora en lo que puede. O sea, el que es fiel en lo poco, en lo más, también lo es. Pero el que no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo más. No va a ser fiel en lo más grande. Mateo 22, 37 al 40. Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a tus semejantes como te ama a ti mismo, como te amas a ti mismo. Toda la ley, los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Ahora, la pregunta, Marta Isaura, es ¿cuál es la dirección que el corazón de Dios enfoca en nuestras vidas? Amarlo a Él y amar al prójimo. Amar a Dios como sobre nos amamos a nosotros mismos. todas las cosas y amar lo que Dios ama. Pero el hombre hace lo contrario, ama todas las cosas y luego ama a Dios. No, cuando le faltan las cosas busca a Dios. Lo que hacemos nosotros es amar las cosas y si no las tenemos buscamos a Dios para que nos las dé. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Al prójimo. Nosotros debemos también amar ¿qué? A nuestro prójimo. Ahora, la palabra prójimo es próximo. Porque es que algunos aman al prójimo, a ese que vive por allá en España. Otros aman al que vive por allá en Cali o en Barranquilla. Pero la palabra prójimo es próximo. O sea, al que está ¿qué? Cerquita. Y ese es el hermano lija. Ese es el hijo puercoespín, que uno se arrima y lo chuza. El que raspa, el lija. Y ese es el que tenemos que amar, el que está cerquita. Porque es que es más complicado vivir con la esposa y amar a la esposa que amar al que está en España, ¿o no? Porque es que el que está en España, ¿qué te hace? Nada. Pero el que está en tu casa, ese es el que te fastidia. Incluso cuando le sirves la comida y mira feo la comida, eso te lastima porque luchaste y trabajaste para hacer una buena comida. Y cuando se sentó cuando le serviste con ese cariño, con ese amor, llega y mira, esto. ¿Y te lastima o no? Otra vez lo mismo. ¿Y eso te lastima o no? Bueno, y ese es el que hay que amar, ese es el próximo. No es el que está por allá lejos, es ese que está ahí. Porque con ese es que chocamos. Ese es el que levanta la voz. Ese es el que estorba, el vecino que te deja la basura en el andén o te tira la basura por el patio. Ese es el que hay que amar. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu próximo como te amas a ti mismo. Mateo 25, 23. Mateo 25, 23.
gozo de tu Señor. ¿Cuál es la recompensa para aquel que sirve? Y sirve con amor, y sirve en el Señor. ¿Cuál es la recompensa de aquel que sirve con un corazón de servicio? Poco por mucho que le da el Señor. Sí. Le da más. Pero ¿cuál es la recompensa? Miren en el pasaje. Entrar en el gozo del Señor. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No le gustaría? Ahí hay promesa. Me acuerdo que mi esposa dijo un día, a mí entonces, aunque sea en el atrio, que me deje, pero que esté allá. Sí. Así sea en el atrio, así sea en la puerta, pero que esté en ese lugar. ¿Cuál es el atrio? ¿Esta parte o afuera? Bueno, en aquella época, aquí no hay atrio porque es un solo salón, pero en la época del templo estaba el lugar santísimo, que diríamos sería como de aquí para allá, o sea, este sería el lugar santísimo, y había un velo que cubría el lugar santísimo. Este sería el lugar santo, y aparte, en la parte de afuera, pero era también cerrado, pero había una parte de afuera que era el atrio, o sea, las partes de afuera donde estaban las gradas y todo eso, o sea que el atrio aquí sería el andén. Este sería el lugar santo, o sea que es el salón principal de reunión. En el lugar santo, en el salón principal, era donde se reunían y hacían los sacrificios. Entonces, ¿cuál era el atrio? La parte de afuera, o sea, en la puerta. Ese sería el atrio, en la puerta. Bueno, el todo es estar en el reino, así sea en el atrio, así sea en la puerta. Pero lo que está diciendo el Señor es que Él dice, Juan capítulo 14, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. ¿Qué les parece? ¿Qué fue lo que Él dijo? ¿Que estaríamos en el atrio? Lo que dice la palabra es, para que donde yo estoy, dice el Señor Jesús, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Entonces vamos a estar con Él. Y eso es lo importante. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Entrar en el gozo del Señor, o sea, en la presencia de Dios. Lucas 22, 24 al 30. Lucas 22, versículo 24 al 30. Recuerden que en este tiempo es de estudio bíblico. Usted puede hacer preguntas, opinar, comentar. En la otra parte, cuando yo empiece a predicar, no respondo preguntas. Cuando termine de predicar, si quiere me pregunta afuera y con mucho gusto le respondo. Pero en este momento sí, hagas preguntas, la pregunta que tenga, el comentario, opine. Este es el tiempo. El domingo yo estaba escasa de dinero. Y antes de venirme de la casa, yo dije, diezmo o no diezmo. Tenía muchas necesidades. Entonces yo dije, no, voy a diezmar. Y eché el diezmo a pesar de que tenía las necesidades. Y le dije yo, a Dios sabrá. Bueno, y me vine. Pasó el lunes, pasó el martes y pasó el miércoles. Y, no, mentiras, el mismo lunes llegó una visita a mi casa de Medellín. Bueno, y me bendijo con más de lo que yo había dado. Y después, a lo último de la semana, volví y tuve otra visión. Y me multiplicó también más de lo que yo había dado del diezmo. Gloria al Señor. Dios es fiel. Dice, traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿qué dice el Señor? Probadme ahora. Ahora, la mano del Señor jamás se va a cortar, siempre habrá la provisión.
Lucas 22, 24 al 30, ¿qué es lo que dice? ¿Quién lo tiene? Gracias por el testimonio, hermana Alcira. ¿Nadie lo tiene? Joana. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es la actitud correcta al servir a otros? De acuerdo al pasaje. No creer que se hace, que al servir está siendo mejor que los demás, mayor que los demás. O sea, tener una actitud de humildad. No es que no tenga aquí lo que me sobra y entonces ya serví. O hacerlo como, usted no tiene, no, venga a mi casa y para que vea cómo es que se come. No, la actitud del corazón es importante. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 13, si yo vendiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve, no hice nada, no sirvió para nada. Entonces la actitud es importante. Romanos 12, 9 al 11. Pastor, es como cuando va a hacer una comida y la hacen en mala gana, no le queda buena. ¿Sí? Y si la hace de buen genio y todo, le queda muy rica. Por eso es que no cocino, para que no me quede mal. Ok, Romanos 12, 9 al 11. ¿Otro más que nos lea? Seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos edificar a otros? De acuerdo al pasaje, ¿cómo puedo edificar a otros? Dando de lo que tengo. ¿Pero qué más dice el pasaje? Procurando lo bueno. Haciendo lo bueno, ¿cómo? Dar con amor. Dando con amor. ¿Qué más? ¿Cómo podemos edificar a otros? A través del servicio. O sea, a través del servicio usted puede ¿qué? Edificar la vida de otras personas. Y Primera de Pedro 4:10. ¿Lo recuerdan? Primera de Pedro 4:10. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. O sea, ¿usted recibió qué? Un don espiritual. Para que saque pecho y diga, oiga, lo santo que yo soy, ¿cómo soy de bueno? Que mire, Dios me dio dones. Para que se pare y diga, hoy yo sí soy, mire mis dones. ¿Para qué? Dice, para que los ponga al servicio de los demás. Nuestra vida está para el servicio de los demás. Iba en un bus y en la puerta de atrás cuando me iba a bajar tenía un letrero que decía, si usted no vive para servir,
no sirve para vivir. Si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Si usted sirve, sirva. Si usted sirve, ¿qué? Sirva. O sea, si sirve para algo, sirva. Sirvamos a los demás. Ejemplo nos dio el Señor acerca de qué es lo que debemos hacer. Y la vida cristiana está en gastar nuestra vida en favor de otros. Eso es la vida cristiana. Recuerden, de 10 mandamientos, 3 tienen que ver con Dios y 7 tienen que ver con su prójimo, con su próximo, con el que está cerca, con el que trabaja, con el que estudia, con el que está a su lado, con el que está en su casa, con su hermano, con su hermana. Manuel. Dice el Señor muy claro: amaos los unos a los otros como yo os amo. Imagínense el amor de Dios, del Señor, de Jesucristo. Entonces debemos ese ejemplo tan grande que nos da Cristo, Sí. el Señor, de amar al prójimo como yo os amo, y nosotros amar al prójimo como a nosotros mismos. Y usted se cuida, usted se alimenta, usted se protege, ¿cierto? Usted busca lo mejor para usted. Y el Señor nos dijo, así como lo hace con usted, es con el prójimo. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra y que nos ayude a entender el propósito divino en cuanto a una vida de servicio, que podamos aprender a servir. Los dones fueron dados para todos, no en especial, sino para todos. Según dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 4:10, es para todos los creyentes. Ahora, los talentos sí son en general para toda la humanidad. O sea, a todos Dios les dio ¿qué? Talentos, habilidades para luchar, para vivir, para trabajar, para todo lo demás. Y los dones son espirituales. Los dones solamente son para los que han nacido de nuevo. Pero todo el que ha nacido de nuevo tiene como mínimo un don. O sea, no puede haber un creyente sin dones. ¿Por qué? Porque a cada uno le dio dones. ¿Cuál? Hay diferentes dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero Dios sigue siendo el mismo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Pero usted que está aquí sentado, que cree en el Señor Jesucristo, que le ha recibido como Señor y Salvador, tiene como mínimo un don y debe ponerlo al servicio de los demás. Es para ponerlo por obra, no es, como le digo, no es para decir, uy, yo que tengo el don de profecía y no profetiza, tengo el don de servicio y no sirve, tengo el don de dar y no da. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué? Ministrelo, sirva. Vamos ahora a darle gracias al Señor por el estudio de su palabra. Hermano Edgar nos dirige en oración, dándole gracias al Señor por el estudio, y entramos a adorar al Señor a través de la alabanza. Te damos gracias en esta mañana por traernos a tu iglesia, Señor Dios, a glorificarte siempre, Señor Dios Padre. Gracias por lo que nos enseña, Señor Dios, diariamente. Gracias por tenernos como tus hijos, Señor Dios Padre Celestial. Te doy gracias y que esta predicación se quede en nuestras mentes. Amén. Amén. Amén.